¿Por qué hablamos español? Para responder esta pregunta, tenemos que repasar la historia de Hispania, asentada en la península ibérica. Hacia fines del siglo III a.C., al norte de la península hispánica, zona agreste y de difícil acceso, estaba ya asentado el pueblo vasco. El resto del territorio estaba repartido entre dos grandes grupos que habían llegado posteriormente, los celtas y los íberos, más un grupo híbrido, los celtíberos. Estos grupos estaban fragmentados en diversas tribus independientes entre sí, unas aliadas y otras antagonistas. Las lenguas que hablaban eran distintas, ya que habían surgido variedades por las grandes distancias y el aislamiento. Celtas e íberos contaban con escritura y acuñaban monedas. Posteriormente, ingresaron a la península desde el Mediterráneo fenicios y griegos. Eran pueblos que buscaban mercados y materias primas. Este conjunto de lenguas forman las lenguas prerromanas o sustrato prerromano. En el español actual hay palabras que provienen del celta, préstamos como colmena, gancho y varios otros. Del ibérico tenemos préstamos como becerro y barranco, entre otros. Del idioma vasco o euskera se tomaron palabras como izquierda y chaparro y muchos más. A partir del siglo III a.C., los romanos, un pueblo que estaba asentado en la península itálica, comienza un proceso de conquista de toda la región mediterránea. A los romanos, la conquista de Hispania les llevó 2 siglos, desde el siglo III al siglo I a.C., 2 siglos muy duros para los pueblos prerromanos, quienes se resistieron. Muchos fueron esclavizados. Una vez conquistada Hispania en su totalidad, es romanizada. Roma impone su administración y sus costumbres. Para ello, funda escuelas y practica una política de obras públicas. Construye vías, acueductos, puentes, teatros y termas. Roma impone su idioma, el latín. Al principio coexistieron con el latín las otras lenguas, dándose una situación de bilingüismo. El latín que aprenden los hispanos no es el latín culto o clásico de los escritores latinos, sino el latín vulgar que usa el pueblo romano, y que los hispanos conocen a través de los soldados, marineros y comerciantes. Es un latín menos rígido, más abierto a los cambios. Esta característica permitirá la integración de vocablos de las lenguas prerromanas, incluso su fonética. Hacia el siglo V después de Cristo, el Imperio romano comienza a ser atacado por los germanos. Alanos y vándalos invaden también la península ibérica. En el 416, los visigodos, que eran también germanos, pactan con Roma la expulsión de aquellos a cambio de tierras en Hispania. Finalmente, en el 476, los germanos vencen a los romanos y se apoderan del Imperio romano de Occidente. Los visigodos continúan ocupando Hispania, pero no imponen su lengua. Aún así, muchos préstamos se tomaron de su lengua, en especial los referidos a la actividad bélica. Por ejemplo, yelmo y guerra, entre otros. Se dio un proceso de cambio del latín que dará lugar dentro y fuera de Hispania al surgimiento de las lenguas romances, es decir, lenguas derivadas del latín. Fuera de Hispania surgen el italiano, el francés, el rumano. Dentro de Hispania surgen otras lenguas romances, como el portugués, el gallego, el astur-leonés, el aragonés, el catalán, el castellano y algunos más.
En el siglo VIII después de Cristo, en Hispania, ocurre la invasión y conquista de los árabes o musulmanes. Ocupan una gran parte de la península. A esa zona la llaman Al-Andalus, donde conviven árabes e hispanos. Es una zona bilingüe. Al norte de la península queda una franja de dominio cristiano visigodo con asiento en Asturias. Las lenguas romances de la península, que ya habían surgido, comienzan a avanzar hacia el sur, a medida que los reinos cristianos van ocupando las tierras controladas por los musulmanes. Más de 400 vocablos del español actual constituyen préstamos del árabe. La mayoría son sustantivos y empiezan con al, artículo invariable que fue interpretado como parte de la palabra. Por ejemplo, almohada. También hay otro tipo de préstamos, como ajedrez y aceite. En el siglo XIII, Alfonso el Sabio, rey de Castilla y León, patrocinó la escritura en lengua castellana. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón vencen a los árabes y unifican el territorio hispánico bajo su dominio. El castellano se convierte en el idioma oficial del reino, en desmedro de las otras lenguas romances de la península. En el propio 1492, los reyes católicos encomiendan a Antonio de Nebrija la confección de la primera gramática del castellano. Ese mismo año de 1492, los reyes católicos patrocinan los viajes de Colón. El castellano se impone en los territorios conquistados de América. En el español actual, contamos con préstamos de las lenguas indígenas de América. Del náhuatl tenemos tamal, tomate, chicle, entre otros. Del quechua de Perú y Bolivia tenemos caucho, cóndor, papa. Del taíno, lengua antillana, tomamos barbacoa, canoa, hamaca, etc. Del guaraní tomamos jaguar, mandioca, ñandú, etc. Como lo demuestra la historia del español, las lenguas están vivas y en constante evolución. Hoy en día son frecuentes los préstamos del inglés, del italiano, del francés.